Hola, es un gusto estar aquí de nuevo y poder saludarlos. Tengo esta blusa mariposa que ya anteriormente la han visto. Me la han pedido también en talla grande. Ha sido una serie de blusas que he repetido, pero así distintas personas me la han pedido y es un gusto para mí hacerlo. Esta blusa la tejí con 270 gramos, es talla 42 pulgadas de busto. Es muy fácil de tejerla y el color está precioso. Les voy a dar la información del material que se necesita para tejer la blusa. Este hilo es brisa. Tiene un color un poquito más fuerte que el que se ve en el video. Muy bonito el color esmeralda, lo tengo en mi página número 186. Abajo en la cajita de información del video les voy a dejar el enlace de mi tienda en línea. Van a ver este color tan bonito como es en realidad el color y también otros colores nuevos que tengo. Ahí lo van a poder ver si visitan mi página. Con todo gusto los espero. El gancho que voy a usar es la letra E, 3.5 milímetros. También se van a necesitar las argollas. Estas que yo uso son de 2 pulgadas. Así lo venden en el paquetito de 5 argollas. Empiezo anudando el hilo en la argolla. 2 nudos para que esté seguro el inicio de la punta del hilo que estamos usando. Yo la voy a cruzar para este lado para que al mismo tiempo se vaya perdiendo en el punto. Este punto solamente es para fijarlo, no lo voy a contar como el primero, y vamos a tejer 70 medios puntos. Este es el primero, la primer cadenita que se forma, y así vamos a seguir con los medios puntos hasta tener la cantidad de 70 medios puntos, y deslizo en el primer medio punto y ahí está la base que tenemos para la primera vuelta, que vamos a empezar con 3 cadenas. Este es el primer punto alto y en cada espacio se va a tejer un punto alto, para tener 60 puntos altos, y vamos a dejar sin tejer 10 puntos en la primera vuelta. 60 puntos altos en la primera vuelta, y empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas. El segundo punto lo tejo por la parte del frente y el siguiente por la parte de atrás al frente y por la parte de atrás. Están muy juntos los puntos altos, así de que vamos a estar muy pendientes de que no se nos pase ningún punto. Al momento que vamos a tejer, el de la parte de atrás es el que está muy pegadito al que acabamos de tejer. A este, la parte del frente sigue la parte de abajo, y así hasta terminar la segunda vuelta. Sin espacio de cadena los estamos tejiendo. Termino la vuelta 2. En la parte de atrás tejo este punto y falta el último. En la tercera cadena ahí tejo el punto alto y empezamos la 3 repitiendo la vuelta 2. Vamos a tejer 2 vueltas más, igual que la vuelta 2, con las 3 cadenas. El primer punto
Según como esté el punto, se va tejiendo. Así tejemos la 3 y la 4. Terminé la vuelta 4 con los mismos puntos. Voy a empezar las 5 con 3 cadenas para el punto alto y una cadena de separación. Le doy vuelta. El primer punto es al frente, una cadena, la parte de atrás el siguiente, una cadena al frente. Así tejemos la vuelta 5 con una cadena de separación, así vamos a continuar en la vuelta 5. La vuelta 5, aquí está el espacio de cadena y el último punto en la tercera cadena, y ahí está terminada la vuelta. Así como tejimos esta vuelta, vamos a tejer hasta la vuelta 10, empezando con 4 cadenas y tejiendo el punto tal y como está en la vuelta anterior y el espacio de cadena hasta la vuelta 10. Aquí está la vuelta 10 con los espacios de una cadena. Empiezo la vuelta 11, 3 puntos de cadena para el primer punto alto, 2 de separación, le doy vuelta en el primer punto, el punto alto, 2 cadenas, el siguiente punto, 2 cadenas, y así tejemos hasta la vuelta 18 con los espacios de 2 cadenas y empezando siempre las vueltas con 5 cadenas. Terminé la vuelta 18 con los espacios de 2 cadenas, toda la vuelta así está tejida, y estoy marcando después de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí marco, este es el número 12, y aquí marco donde vamos a aumentar. Esto es en la manga, vamos a aumentar. Y al frente, aquí tengo 2 aumentos al frente. Y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y marco. Este es el 14 y marco. Y aquí paso 2, 4, 6, 7 y marco. Y aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Este es el aumento de la manga. Y aquí nos quedan los 12 cuadritos, lo mismo que la manga anterior. Aquí vamos a hacer el aumento. Voy a tejer igual la vuelta hasta esta marquita, después hasta esta marquita. Hasta cada marquita les voy a indicar cómo estar haciendo el aumento. Aquí empiezo igual, la vuelta 19 es donde vamos a hacer los aumentos, y empezamos siempre con 5 cadenas. El primer aumento, aquí está la marquita, dejo las 2 cadenas para el primer punto. Lo tenemos que tejer así como aparece por la parte de atrás, una cadena por la parte de atrás, el segundo punto alto, una cadena,
y sigo por la parte de atrás un segundo punto alto, 2 cadenas y el punto al frente ya en forma regular, 2 cadenas, 2 cadenas y una cadena en medio de cada punto. Este es el primero, y así como hicimos este aumento, que son en realidad 2 puntos de aumento, lo vamos a hacer en cada marquita. En total 3 puntos en un solo punto. Lo hacemos al frente 2 veces y en la manga. Esta es la vuelta 19. Esta vuelta que está marcada es la 18. El aumento es la 19. La terminé y me regresé con 5 cadenas con la 20 y vamos a repetir los mismos puntos que la vuelta 19. Aquí tengo al frente el punto, 2 cadenas, por la parte de atrás el siguiente, una cadena, al frente el siguiente, una cadena, en la parte de atrás del punto, ahí está, una cadena, 2, y seguimos. Así vamos a tejer en cada aumento que hicimos de la vuelta 19. En esta misma forma los vamos a tejer en la vuelta 20. La vuelta 20 aquí está ya terminada. Este es el último aumento con una cadena, ya los demás son de 2 cadenas. Está terminada la vuelta 20 y empiezo la 21, 22 y 23. Se van a repetir en forma regular con los espacios de 2 cadenas. 3 vueltas vamos a tejer, empezando con las 5 cadenas. Todos los espacios los vamos a tejer de 2 cadenas y seguimos punto por punto así como está el tejido. Aquí está hasta la vuelta 23. Son 3 vueltas con los espacios de 2 cadenas. Terminé la 23, empiezo la 24 igual con los mismos puntos. Aquí vamos a seguir y aumentar en este punto que tenemos donde hicimos el aumento en la vuelta 19 hasta este punto. Aquí está el aumento en estos 2 puntos. Estos 2 que se hicieron aquí son los 2 aumentos. Voy a hacer el siguiente aumento en este punto, en el último. Aquí tejo en forma regular. En este espacio es donde vamos a hacer el aumento. Aquí está un punto, una cadena y los 2 puntos, una cadena y el último en el mismo espacio, y aquí en forma regular las 2 cadenas para continuar. Este es el aumento del lado del cuello. Aquí está, hacia abajo. Vamos a seguir en forma regular y estos son los 2 aumentos de la parte del frente. En este los vamos a hacer el punto de aumento que está a la mitad en cada lado. En este no lo hice a la mitad porque como es la manga, no se ve mal que esté a un lado porque va bajando y se va haciendo más amplia la manga. Hace otra forma. Y aquí sí, porque como es circular al frente, tiene que dar el mismo motivo
que vaya abriendo. Aquí sigo hasta el aumento que ya les mostré. Aquí voy a hacer el segundo aumento a la mitad. Estamos al frente. Este es el primer punto, una cadena, y aquí mismo tejo los dos. Ahí están dos aumentos. En forma regular se teje las dos cadenas y los puntos así como están de las vueltas anteriores, tejiendo dos cadenas. Así como aumenté estos dos puntos, lo aumentamos aquí a la mitad, pero por la parte de abajo. El tercer aumento, dos cadenas por la parte de atrás, tejo los tres puntos altos separados de una cadena. Este es el segundo, una cadena, y el tercer punto, dos cadenas, y voy a continuar. Ahí está el tercer aumento. Vamos a seguir y hacemos el aumento en este primer punto que tenemos aquí por la parte de arriba. Hacemos el aumento porque esta es la manga en la vuelta 24. En la vuelta 25 tejo igual las 5 cadenas y seguimos hasta donde están los aumentos de la vuelta anterior. La vuelta 25, dos cadenas. Este punto está al frente, el que sigue por la parte de atrás, dos cadenas al frente, dos cadenas por la parte de atrás, dos cadenas y al frente. Aquí sí tenemos que tejer en la siguiente vuelta del aumento dos cadenas porque ya aquí se necesita espacio para que se extienda la manga. Vamos a continuar y así como tejimos en este aumento anterior, así tejemos los siguientes con dos cadenas toda la vuelta 25. Aquí está terminada la vuelta 25 con los espacios de dos cadenas cada punto de cadena. Hasta la vuelta 25 se teje la primer pieza. Ahí está terminada la primer pieza. Es igual cualquiera de las dos piezas que se van a tejer, el frente o la espalda, tienen los mismos puntos. Así como se tejió esta primer pieza, vamos a tejer una segunda pieza con 25 vueltas. Ya que tenemos las dos piezas, esto es muy importante, tenemos que tenerlas los dos aritos al lado derecho. Se observan cómo se ve el punto al lado derecho. Este es el lado revés, donde se forma como un lacito en cada punto. Eso lo colocamos hacia la parte de abajo, los dos revés, y marcamos aquí. Voy a contar los cuadritos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cuadritos. 11 cuadritos, este es el último, y marco este espacio donde se termina el cuadrito número 11. Igual aquí, este es el cuadrito 11, aquí está la marca. Hasta aquí vamos a unir los hombros. Esto ya es teniendo las dos piezas. Aquí se terminó la última vuelta, la 25.
y se van a unir en una forma muy sencilla. Así vamos a ayudar un poco a la manga que esté más amplia y el cuello también baje un poco. Aquí le muestro. Aquí se terminó la vuelta 25 y tejo 2 cadenas de separación. Un punto alto lo voy a tejer en la tercera cadena. Ahí está el punto alto. 2 cadenas, un punto alto por la parte de arriba. Lo vamos a tomar el espacio de este punto por la parte de arriba. El punto alto no lo vamos a cerrar. Una lazada y tejemos por la parte de abajo el siguiente punto del lado contrario. Aquí está el punto alto y ahí lo cierro los 3 lacitos para tener el primer cuadrito. Voy a continuar 2 cadenas de separación, el punto alto por la parte de arriba. Digo por la parte de arriba porque estoy colocando el tejido en esta forma. Por la parte de arriba no cierro el punto alto, lazada para continuar con el punto por la parte de abajo, el punto alto, y lo cierro junto con este punto alto que se tejió. Ahí está, porque si hago cada punto separado va a quedar un punto alto arriba y este va a quedar abajo, no van a quedar en la misma dirección. Las 2 cadenas de separación de nuevo. Después de las 2 cadenas, el punto alto por la parte de arriba, el punto alto sin cerrar, lazada por la parte de abajo, el siguiente. Ahí cierro los 3 lazos. Ahí tenemos 3 y 3 cuadritos de cada lado. Voy a continuar repitiendo las 2 cadenas, el lazo por la parte de arriba sin cerrar, lazada por la parte de abajo, el siguiente, cierro los 3 lacitos, 2 cadenas, el punto alto por la parte de arriba sin cerrar por la parte de abajo. Es algo muy sencillo, muy rápido para irlo tejiendo. Ahí ya están 5 cuadritos por cada lado y así vamos a tejer hasta este último punto que está marcado. En cada marquita hacemos el último punto alto de cada lado. Aquí llegué al último punto. Ahí están los 2 lados. Tejo una cadena para cortar el hilo. Aquí lo corto. Y así como se unió este hombro, vamos a unir el siguiente hombro, que ahí ya lo tengo también terminado. Ahí está. Ya teniendo los 2 lados unidos también por los hombros, vamos a poner las marquitas para separar las mangas. Aquí tenemos el hombro. Este arito, como tiene este hilo, lo voy a marcar como la parte de la espalda para hacer las uniones en este lado de la espalda. Aquí está el hombro. Este es el último aumento que hicimos. Voy a tomar este punto, es el primero para empezar
a tejer en este espacio. Aquí está, el aumento se va hacia la manga y quedamos con este para empezar, igual en cada lado. Aquí está el aumento y ponemos el aumento hacia la manga, los dos puntos que tenemos aquí, y este lo vamos a usar para la parte de la espalda. Voy a empezar en este lado. Aquí también igual en la parte del frente, aquí lo tenemos. Este punto que está marcado va hacia el frente, es el primero, y este es el primero al frente. Estos son los últimos 3 puntos que se aumentaron. Bueno, son 2 puntos en sí. Ahí está, esta es la marquita. Y aquí voy a anudar el hilo para empezar a tejer las vueltas. Al lado derecho, aquí tenemos la argolla tejida, el medio punto al lado derecho, y aquí anudo el hilo. Aquí lo anudé, aquí está en el punto marcado, y empiezo en este punto donde se anudó el hilo. Por la parte de atrás voy a tejer las 3 cadenas para el primer punto alto, 2 de separación, y el punto que sigue al frente, y 2 cadenas. Así tejemos hasta llegar a la siguiente marquita. Aquí llegué a la siguiente marquita y tejo 2 cadenas y paso el espacio de la manga hasta la siguiente marca. Aquí está el hombro, en este espacio es el hombro, ahí lo paso y está la marquita. Después de las 2 cadenas, este punto lo tenemos por la parte de arriba y este lo vamos a tejer por la parte de abajo, así como está indicando cada punto. Con las 2 cadenas seguimos hasta la siguiente marquita de la manga. Aquí termino el punto alto y ahí tenemos el espacio que está debajo de la manga. Llegué a la siguiente marquita de la manga y tejo los 2 espacios de cadena. Aquí está el hombro, lo paso el espacio. Aquí está la marquita donde empezamos la vuelta, y en la tercera cadena voy a deslizar, deslizo, y ahí está terminada la vuelta 26, y empiezo la 27 por la parte de atrás, deslizo y tejo 1, 2, 3, 4, 5. Así vamos a empezar cada vuelta y tomando los puntos altos como están en cada vuelta anterior. Así continuamos tejiendo los puntos en forma regular. Aquí sigo en la vuelta 27, llego a la manga, tengo las 2 cadenas, el siguiente punto es por la parte de arriba, 2 cadenas, y en este punto lo tomo por la parte de abajo, y así se va a ir formando el mismo punto todo alrededor a lo largo de la blusa, tejiendo todos los espacios igual en todas las vueltas hasta darlo largo a la blusa. Empezamos y terminamos así como la vuelta anterior, que es la 26, y empezamos como la vuelta 27. Aquí ya tengo lo largo de la blusa, es hasta la vuelta 50. Todos los espacios fueron de 2 cadenas, no se le agregó
al espacio de cadena ningún punto, y aquí voy a tejer una vuelta de orilla para darle la terminación. Tejo una cadena y medio punto en el mismo espacio donde deslicé el punto. Ahí está el medio punto. 3 cadenas, tejo 2 puntos altos en el medio punto, tomo los 2 lacitos del medio punto, el punto alto, un segundo punto alto igual, tomando los 2 lacitos del medio punto, medio punto en el espacio de cadena, y voy a continuar igual. 3 cadenas, tomo los 2 lacitos del medio punto y aquí mismo tejo los 2 puntos altos, y estamos formando el grupo de 3 puntos altos. Aquí empecé con el medio punto en este punto alto, paso un punto alto y medio punto, las 3 cadenas, y aquí hago el grupo de 2, y paso un punto, y en el siguiente el medio punto, y tenemos 2 grupos en 3 cuadritos. Así lo vamos a estar tejiendo, 2 grupos en 3 cuadritos. Ahí tenemos la orilla terminada. Aquí corté el hilo, deslicé en el primer medio punto y está terminada. Voy a tejer aquí en la manga igual una orilla para darle forma a la manga. Aquí estoy en la manga, debajo del brazo. Estas son las 2 cadenas que agregamos en esta parte debajo del brazo, y aquí voy a tejer medio punto, una cadena y medio punto en el mismo espacio, y empiezo las 3 cadenas. En los 2 lacitos voy a tejer los 2 puntos altos, 2 lazadas y 2 lazadas, diferente a la orilla que tejimos abajo en la blusa, porque como es la manga no queremos que tenga el mismo volumen, sino que haga la forma de la orilla de la manga. Aquí paso este espacio y en el siguiente espacio de cadena medio punto. Ahí tengo las 3 cadenas igual, los 2 puntos altos, 2 y 2. Estos son los 2 lacitos del medio punto y este es el punto alto, 2 y 2. Ok, esto lo dejo para que tengan la base como estamos tejiendo sobre los puntos que ya están marcados cuando hicimos la blusa. Aquí tengo este punto, es igual a este que ya pasamos, lo vamos a pasar aquí, y en el punto alto, aunque no es punto alto, pero es como la guía que tenemos, medio punto, y seguimos tejiendo 2 grupos de 3 puntos altos en 3 cuadritos, igual que la orilla de abajo. Aquí tenemos en 3 cuadritos, es este 1, 2 y 3 cuadritos. Aquí vamos a empezar el primero, en el segundo el medio punto, va a ir recogiendo la manga, solamente que usted tenga la orilla de la manga muy estrecha, entonces le recomiendo que haga el punto igual que la orilla de abajo de la blusa.
aquí está en este, tomamos el punto alto. Y están en 3 cuadritos, está el grupo de 2 y 2. Así vamos a continuar hasta terminar y cerrar aquí en el primer medio punto y ya tenemos esta manga y hacemos la otra igual. Ok, aquí está terminado. Si ven, el color está muy bonito, diferente al video. Si ven, la parte de abajo tiene una onda al frente y otra en la parte de atrás. Les menciono que es importante para mí que se suscriban si todavía no lo han hecho. Bienvenidos a todos y gracias. También, si les gusta el video, compártanlo, regálenme un like, comente y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.